Buenas noches. Esto de adaptarse a cada iglesia. Interesante, interesante. Gracias al Señor. Den un aplauso al Señor, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Qué bueno es el Señor, amén. Creo que le podemos bajar un poquito más al volumen. ¿Se escucha bien atrás? Sí, claro, tienen buenas cabinas de sonido, muy buen sonido. El Señor es bueno. Vamos a orar entonces para poner el tema de hoy en manos de nuestro Espíritu Santo y poder pedir al Señor este direccionamiento que requerimos. Padre, gracias te damos en este tiempo y en este momento, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque te hemos adorado no solamente cantando y exaltando tu nombre, sino que también te hemos adorado con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con las ofrendas misioneras, Señor, y con todo aquello con lo cual contribuimos para que tu obra no se detenga, Señor. De lo poco o de lo mucho que nos das, Señor, separamos lo que tú nos pides y separamos aquello que voluntariamente sacamos, Señor, para contribuir, para que la obra tuya, Señor, de esta casa, de esta iglesia, Señor, siga ampliándose y extendiéndose según la misión que tú le das a los pastores, Padre. Gracias también, Señor, porque ahora te vamos a adorar escuchando la palabra, escuchándote a ti, Señor. Hemos preparado un tema, pero este tema no tendría ningún poder y ninguna autoridad si no fuese extraído de tu palabra y si tu Espíritu Santo no hubiera dado las ideas centrales que tú quieres que hoy expongamos, Señor. Así que te pido, Señor, que tú abras los corazones, abras los oídos para que quede grabado tu mensaje, pero que también, Señor, tome control de mi boca, de mi mente, de mis pensamientos, Señor, para que aquello que salga en palabras de mis labios, Señor, sea tu perfecta voluntad para esta casa y para este auditorio, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia lo sella por un poderoso y fuerte aplauso. Muy bien, ayer estuvimos hablando del Cordero de Dios. ¿Quiénes se acuerdan de las 5 razones por las cuales Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Yo veo mucha gente anotando, copiando. Eso es muy interesante. Mi esposa, todo lo que se predica en la iglesia, ella lo copia absolutamente todo, y ella tiene una capacidad de revisar todo lo que copia. Hoy vamos a hablar posiblemente, por tradición, el Viernes Santo es el día en que se celebra la crucifixión de Jesús. Y ayer les decía que estaba una lucha entre dos mensajes, ¿cierto? O sea, tenía una lucha entre Isaías 53 y el otro era la oración de Jesús en el Getsemaní. Estaba ahí en esa lucha y les confieso que hasta las 2 de la tarde no había armado, un poquito más, yo hablo muy fuerte, hasta las 2 de la tarde no había armado un mensaje. Decía, bueno, Señor, a las 12 terminé de estudiar el texto, me fui a almorzar porque a mi esposa le invitaron a predicar y se fue con mis hijas y yo para que voy a preparar almuerzo para mí solo. Entonces yo sé que para donde van me invitan a almorzar. Entonces salí, almorcé y eso va rumiando uno. Bueno, Señor, es que me es más fácil predicar de este que del otro. Pero al fin el Espíritu Santo me entró una llamada y alguien me dijo y me habló acerca de Getsemaní. Y le dije, por ahí nos vamos. Y hoy vamos a hablar de este texto de Getsemaní y he titulado la enseñanza Los 3 tiempos de Jesús. ¿Cómo se llama la enseñanza? Los 3 tiempos de Jesús. Cuando usted lee, no recuerdo ahora si Mateo son 2 o 3 y Lucas son 2 o 3, pero en Marcos la palabra hora, la palabra hora se menciona 3 veces en 10 versículos. Marcos capítulo 14 del versículo 32
al 42, que es el texto que vamos a usar para compartir. Allí aparece 3 veces la palabra hora. En el versículo 35 dice, pasase de él aquella hora. En el versículo 37 dice, no has podido velar una hora. Y en el versículo 42 dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca, versículo 41, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. Ahora, una supuesta coincidencia, pero en la Biblia no hay coincidencia, ¿no? La Biblia todo está premeditado y todo está en un orden profético. ¿Cuántas veces Jesús intervino para que los discípulos que lo acompañaran oraran? 3 veces, 3 veces, 3 veces. Y 3 veces se menciona la palabra hora. Ahí hay una asociación tremenda, una asociación profética tremenda, porque el término hora en la Biblia no siempre está hablando de cronos, también está hablando de tiempo de Dios, el kairos de Dios. Entonces, miremos esto desde los 3 tiempos de Jesús. Y hoy voy a hablar del Jesús hombre. Voy a hablar del Jesús que se metió a un huerto que era conocido para él, es decir, Getsemaní no era desconocido para Jesús, acostumbraba a orar allí, ¿sí? Él acostumbraba a orar allí. Sorprendentemente, no sé si usted es detallista como yo voy leyendo la Biblia y yo soy muy acucioso en encontrar como asociación de ideas, y una de las cosas que a mí me impacta es que Jesús nunca oró con sus discípulos. Jesús nunca oró con sus discípulos, porque si no ellos no le hubieran dicho, enséñanos a orar. Jesús nunca oró con sus discípulos, ¿sí? Me llamó poderosamente la atención. Pero sus discípulos usaron la autoridad de Jesús. O sea, es un asunto bastante extraño, pero eso tiene un entorno, porque cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar en Lucas capítulo 11, la oración del Padre Nuestro de Lucas termina diciendo que nosotros debemos pedir ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Dice, debemos pedir el Espíritu Santo. O sea, que la oración más poderosa que nosotros podemos hacerle al Padre es pedirle, no para el metro, no para la tiquetera, no para que pueda pagar la tarjeta de crédito, el arriendo. En la Biblia no hay oraciones para que uno pida dinero o que uno pida, no. En la Biblia la oración más contundente que Jesús enseña a sus discípulos es pedirle al Padre que le dé el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la razón? Es que si usted tiene el Espíritu Santo, ¿qué tiene? Todo. Tiene todo el poder, ¿sí o no? ¿Sí? Tiene todo el poder. Y recibiréis poder, y la palabra que se usa en el griego ahí es dinamita, y recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poco ese entorno de Jesús hombre, no de Jesús Dios, no el Cristo. En Getsemaní no está el Cristo, en Getsemaní está el hombre, Jesús el hombre. Como en los 40 días que Jesús estuvo en ayuno, llevado por el Espíritu. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? Dice que lo llevó el Espíritu Santo, y él estuvo 40 días y 40 noches y no comió absolutamente nada. Entonces, un ayuno sin el Espíritu Santo es simplemente abstención de comida, porque tú vas a sentir hambre, ¿sí? Eso que cuando dice el pastor Lisandro, la pastora, vamos a ayunar, no han empezado, no ha llegado el día del ayuno y ya tienen hambre, ¿no? Y ya están pensando, ¿y cómo así que 3 días de ayuno y no sé qué? ¿Por qué? Porque no es en el Espíritu, ¿sí? El ayuno tiene que ser en el Espíritu. Entonces, en esa primera vez
Jesús fue tentado, pero estaba lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y esa tentación de Jesús, Jesús la pudo superar cuando el diablo le apareció, porque al final de los 40 días él sintió hambre. ¿Y quién fue el primero que se le apareció? El mismo que se nos aparece a nosotros, ¿cierto? Y le ofreció tres propuestas humanas, es decir, basadas en tres necesidades humanas, que son alimentación, poder y autoridad, ¿sí? Y en todas Jesús venció. Ahora miremos al Jesús en Getsemaní, porque posiblemente a veces estamos mirando al Jesús en la cruz, que también el que subió a la cruz es Jesús el hombre, pero Jesús, antes de morir físicamente en la cruz, primero murió en Getsemaní. O sea, en ese lugar, en el lugar de Getsemaní, que entre otras, Getsemaní significa prensa de aceite, o sea, lugar donde se machacan las olivas para sacarle el aceite, ¿sí? Es el significado de la palabra Getsemaní. Ese era el lugar preferido de Jesús cuando iba a Jerusalén. Él iba siempre allí a orar, pero esa noche especialmente fue a prepararse, porque si usted es acucioso en leer el capítulo 26, el capítulo 25, el capítulo 24, el capítulo 23, el capítulo 22, el capítulo 21 y en el 20, entre el capítulo 20 y el capítulo 26, el 20 dice que Jesús subió a Jerusalén, salió de Galilea y subió a Jerusalén. Y usted lee todo lo que usted lee hasta el 26 y usted se va a encontrar que entre Galilea y Jerusalén Jesús hizo milagros, Jesús fue ungido, Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, Jesús fue atacado verbalmente por sus detractores, los religiosos de su época. Y entonces usted se va a encontrar que en 6 capítulos Jesús, para llegar a Getsemaní, se demoró 6 capítulos en Mateo, ¿sí? En Mateo, y también creo que en Lucas se demora, creo que 5. En Marcos, que es más corto, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos, de ahí se escribieron todos los demás evangelios, es un poco más corto. Ayer le decía que Juan en su evangelio nos muestra a un Jesús subiendo 3 veces a Jerusalén, los demás lo muestran de otra manera. Ahora, vamos entonces al texto, ya lo leyó mi hermano, ¿cómo es su nombre? Anderson. Entonces mi hermano Anderson ya lo leyó, vamos a leerlo nuevamente en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42, versión Reina Valera. Dice la escritura: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿A cuántas personas? Pues yo, tomó 3. ¿Cuántas veces regresó a ellos? 3. ¿Cuántas veces se menciona la palabra ahora? 3. Eso se llaman detalles curiosos, ¿no? Gloria a Dios. Detalles curiosos, que hay que tenerlos en cuenta cuando uno lee la Biblia, ¿sí? Dice: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 34, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que ya hemos escuchado: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Entonces, ya como les hablé un poquito de la introducción, Jesús estaba allí en ese lugar predilecto de él cuando llegaba a Jerusalén, especialmente para orar. Y en ese huerto, ese huerto está muy cerca, está pegado, está al final del Monte de los Olivos, ¿sí? En el Monte de los Olivos, un monte donde Jesús predicó, incluso ahí predicó el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. Ese era un aposento de oración para Jesús. Eso lo dice Juan, capítulo 18, versículos 1 y 2. El relato del tiempo que pasó allí es muy conmovedor, es preciado, es profundo y es de gran estima para la iglesia del día de hoy, o debe ser así para la iglesia del día de hoy. En este día yo propondría mirar los 3 tiempos de Jesús hombre en ese huerto llamado Getsemaní. A esos tiempos los he llamado la hora de orar, la hora de la decisión y la hora del dolor. Cada uno de esos tiempos representa la esencia del ministerio de Jesús como el Salvador del hombre pecador. Entonces son 3 tiempos. Allí están 3 veces la palabra hora y está especificado en cronos, en el griego se dice porque mi hora ha llegado, pero es un tiempo profético. Y el primer tiempo profético que nosotros encontramos allí es el tiempo profético de la oración, ¿sí? Jesús dijo: mi hora ha llegado. No dijo: mi día ha llegado. No dijo: mi tiempo ha llegado. No dijo: el momento ha llegado, sino dijo: mi hora ha llegado. Y como él entendió que la hora de él había llegado, él hizo lo que más sabía hacer. ¿Qué era lo que más sabía hacer Jesús? Orar, conectarse con el Padre. O sea, Jesús tomó ese primer encuentro. Él se derramó allí delante del Padre, quizás como judío, puso su talis, su manto, dobló sus rodillas, puso su cabeza en el piso, sus manos abiertas, su corazón abierto, quizás derramaba lágrimas en ese momento. Y si es así, porque Lucas describe que Jesús derramó lágrimas como gotas de sangre, lo expresa el evangelista Lucas. Entonces allí está Jesús en una larga noche, posiblemente de un jueves, ¿sí? Porque al día siguiente, posiblemente un viernes, si fuese en el cronos de hoy, en el tiempo, en el calendario de hoy, porque al día siguiente iba a ser un largo día. Iba a ser un largo día para nuestro Señor, pero allí estaba un tiempo de preparación. Él había bajado con sus 12, pero él dejó de sus 12, él dejó a 8 porque ya uno de ellos ya no estaba con él. Ese hombre se había ido, ¿no? Se había ido a cumplir una misión, ¿sí? La misión recuerden que él había vendido ya a Jesús y por unas monedas, y luego entonces, pero como de noche la gente no se reconocía tanto, entonces, pero Judas conocía a Jesús, y la señal que Judas iba a usar era ¿qué? Un beso en la mejilla de su maestro. Entonces por eso él había dejado sus 8 allí en la entrada del huerto, y él se fue un poquito más adentro, ¿sí? Él se fue un poquito más adentro con 3, pero luego dejó a los 3 y se fue ¿qué? Otro poquito más adentro. ¿Por qué? Porque Jesús iba a tener un encuentro personal con su papá. Iba a tener un encuentro personal con su papá. Los momentos difíciles, en los tiempos difíciles,
tú tienes que entender perfectamente tu hora. Las pruebas, la enfermedad, la dificultad, la situación económica que estás pasando, puede ser un momento que te esté hablando de mayor tiempo de intimidad con mi Padre. Jesús sabía que lo que venía era sufrimiento. O sea, no sé si usted o yo, al saber que mañana nos van a matar, hacemos toda la noche de hoy llorando. ¿Sí? Como que, o sea, yo no sé si usted oraría, Padre, que no me duela tanto, que bueno, que sea un balazo y ya, no más. O sea, yo no sé si usted oraría así. Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que usted llenaría ese WhatsApp pidiendo oración. Miren, me amenazaron que mañana me van a matar. Oremos para que este no sea el tiempo mío todavía. No, Jesús oró todo lo contrario. La oración de Jesús era una oración totalmente contraria, porque Jesús tenía identificado una razón. Él iba a beber una copa. ¿Aló? ¿Qué iba a beber Jesús? ¿Una qué? Una copa. Y no la que nos dan en el día de la Santa Cena, ¿no? No. Era una copa de amargura. Era una copa de dolor. Era una copa de sufrimiento. Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar al día siguiente. Jesús no entró al Getsemaní para decirle al Padre que si ojalá fuera de otra manera. No. Jesús no entró al Getsemaní a decirle al Padre que sea a punta de picada de mosquitos. No. Jesús entró al Getsemaní a derramar su corazón delante del Padre como ser humano. A decir, Padre, yo sé que si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía humanamente, como tú y yo lo sabemos, que el Padre hace lo imposible. Nosotros oramos, escúcheme bien, la oración nuestra nunca debe ser para que se haga mi voluntad. La oración nuestra es simplemente para que Dios descubra cuál es, o me descubra o me revele el propósito por el cual yo estoy pasando. Pero Jesús tenía claro el propósito. Jesús sabía que la hora suya había llegado, y no dice el relato y estaba pensando cómo negociar con el Padre para ver cómo se extendía la hora. No. Ahora, ayer les compartía que Jesús murió exactamente el día 14 que se celebraba la Pascua. Cuando se celebraba la Pascua en Israel, cuando se conmemoraba la Pascua en Israel. ¿Sí? Ahora, Jesús entendía que esa copa era la batalla desde la eternidad que venía siendo librada entre Dios y Satanás, y que en el Calvario se llevaría al fin y al cabo la gran guerra, donde había en juego un solo elemento que se llamaba la humanidad pecadora. Estaba en juego esa humanidad pecadora. Estaba en juego la salvación suya y la salvación mía. La salvación presente en ese momento y la salvación futura, pero también estaba en juego la salvación de todos los hombres de fe muriendo, mirando a Cristo Jesús, como dice el escritor a los Hebreos. ¿Aló? ¿Sí lo vamos entendiendo, iglesia? Importante entenderlo, porque Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía que en la cruz iba a haber una batalla entre el cielo y la tierra, y el objeto de esa batalla era su cuerpo. Era su cuerpo. ¿Usted sabe algo? Que hay más versículos en cada uno de los evangelistas. Hay más versículos de la oración de Jesús en Getsemaní que de la cruz. El Cristo que murió en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera batalla se libró en Getsemaní, porque allí Jesús como hombre iba a ser machacado,
Iba a ser pisado. ¿Por quién? Por su Padre. Él en la cruz clamaría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque fue la única vez en la cruz, la única vez en que el Padre hizo esto. Quitó la mirada del Hijo y la volteó, para que todo el pecado tuyo y mío fuera encargado sobre la persona de Jesús. Amén. Todo el pecado de la humanidad fuera cargado ¿sobre quién? Sobre la persona de nuestro amado Jesús. Ahora, Jesús sabía tres cosas importantes. Por eso Él oraba: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Entender la voluntad del Padre es importante. ¿Qué quiere el Padre? Hermano Anderson, venga, oren por mí para que Dios me quite, me sane. Usted sabe que se cayó, igual, sigue funcionando. Mi esposa estaba allí en la clínica, no puedo decir el nombre, y le estoy diciendo: mira, los seguros son estos, las cuentas están esto es lo que debo, esto es lo que está, tal. ¿Y por qué? Yo no sé, ya yo estoy listo para ir. Y por primera vez no vi a mi esposa llorando, quizás preocupada, no estaba llorando delante de mí. Pero cuando a mí me dio el infarto, yo dije: Señor, si ya llegó la hora, solamente, pues, quiero entrar en paz. Y si hay algún pecado por ahí que no lo haya confesado, Señor, entonces en este momento, perdóname, me pongo a cuenta contigo. Porque en los momentos de crisis nuestra oración es preguntar el propósito, pero nosotros nos saltamos el propósito y pedimos soluciones a Dios. ¿Aló? Yo sé que eso sucede en la iglesia que mi esposa y yo pastoreamos, ¿cierto? La hermana me lo corroboró, sí, amén. No, eso no sucede acá. Oramos equivocadamente. Jesús nos enseña a orar correctamente. El sufrimiento es necesario en la vida. Parte de los propósitos del Señor para con nosotros es entender que el dolor, el sufrimiento es importante, es necesario. No lo podemos evitar, estamos en un mundo caído. La tierra gime a una, dice el libro de la carta a los Romanos capítulo 8. Pero habían tres cosas. Él sabía que Dios aborrece el pecado y que ese pecado iba a ser colocado sobre él. Él sabía que la ira eterna de Dios iba a ser derramada sobre su humanidad. Toda la ira de Dios que no ha sido derramada sobre ti, ni ha sido derramada sobre mí, iba a ser derramada sobre la vida de Jesús, sobre la humanidad de Jesús. O sea, usted sabe que toda la porquería del mundo va a caer sobre su cuerpo, usted la aceptaría. Cuando hoy dicen: aléjate de las personas tóxicas, busca a la persona vitamina. Es que hoy no queremos vivir, no queremos, o sea, hoy queremos empatizar y estar bien con todos, y la Biblia no habla de eso. Nosotros cuando tenemos que confrontar, hay que confrontar. Y cuando necesitamos que nos confronten, también necesitamos que nos confronten. Pero la ira de Dios iba a caer sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Pero lo tercero es que Jesús sabía que el Padre se iba a separar de él como hijo. Por eso cuando Jesús en la cruz dice: consumado es, ¿qué fue lo que estaba diciendo Jesús? Ya pagué el precio. O sea, en ese instante
la ira de Dios cayó toda sobre la humanidad de Jesús. Y dice la Biblia que cada evangelista tiene una narración, pero Lucas, especialmente Lucas 26, dice que la ira de Dios que cayó sobre la humanidad de Jesús, y todo se oscureció en ese momento. Y escúcheme bien, cuando Jesús murió eran las 3 de la tarde. Ayer le dije que eran 4 horas, perdón, son 6 horas, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, que fue la hora en que murió Jesús. O sea, todo se oscureció. Si Jesús era luz, ¿por qué todo se oscureció? Porque sencillamente en ese momento el cielo quitó la mirada de la tierra para que el pecado de la humanidad cayera y castigara a la humanidad en el cuerpo de Jesús. Jesús estaba representando la humanidad pasada, la humanidad presente y la humanidad futura en ese momento. Gloria a Dios. Y se lo va a regalar a Dios. Ahora, no solamente eso, Jesús también oró al Padre porque Él iba a ser traicionado. ¿Sí? Jesús no deseaba quedar fuera del plan para salvar a la humanidad. Él jamás fue arrogante en su condición de ser humano. Jesús ya había profetizado la inminente traición de que sería objeto. Estaba decepcionado, quizás herido, quizás rechazado. Debió sentir sentido porque Judas lo traicionaría, pero además Pedro lo negaría. No solamente Judas lo traicionaría, sino que Pedro lo negaría. Con amigos así, ¿cierto? Solamente uno de los 12 iba a llegar a estar junto a él a la cruz. ¿Quién fue? Juan. Solo Juan. ¿Cuántos Juan necesitamos en la iglesia, pastor? ¿Cuántos Aarón y Ur necesitamos en la iglesia que nos levanten las manos? Llamaban a la pastora, pastora, lo que necesite me dice. Los pastores jamás te vamos a escribir para decir lo que necesitamos. Solo tres nos visitaron. De más de 200, solo 3. Porque al final las iglesias están llenas más de Pedro que de Juan. Necesitamos Juan, muchos Juanes, pero no el que canta. Muchos Juanes, el de la Biblia. Ese que están ahí. Ese al que Jesús le dijo, hijo, he ahí que tu madre, he ahí. Madre, no me has perdido a mí. Aquí hay un hijo que te está ganando. Ese tiene mi corazón. Las puñaladas más grandes que recibimos los pastores, las recibimos de aquellos a los cuales nosotros preparamos para que sigan la extensión de la obra. ¡Qué dolor! Muchos de ustedes no conocen las lágrimas de sus pastores. Y si algún día la quieren conocer, díganle que le presten sus almohadas. Ahí la van a conocer. Son más sabias las almohadas porque no hablan, reciben las lágrimas. Reciben nuestras lágrimas. Como les venía diciendo, el ministerio de Cristo que mayor predominio tuvo fue el de la oración. Ahora, la oración es garantía de que Dios concederá todos nuestros deseos, pero es necesaria. No oramos para obligar a Dios, oramos para descansar en Dios. Así la respuesta no venga como yo la necesito. Y Dios es tan sabio que nunca nos mandará la respuesta de la manera como nosotros oramos. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces la respuesta llega 3 años después cuando ya ni las necesita? Aleluya. Porque Dios lo resolvió de otra manera. Pero la oración también
La oración también te va a acompañar en las decisiones eternas. Mientras no ores, nada se va a resolver, pero entre más ores tienes la posibilidad de que algo se resuelva. Jesús no estaba orando para que el Padre cambiara la manera en que Él tendría que morir. Jesús estaba orando porque su mayor razón de orar era la copa de la ira de Dios. Era la copa de la ira de Dios. Él no se estaba eximiendo del sacrificio. Él sabía que su hora había, ¿qué? Llegado. Pero ¿sabes? Que Dios no le respondió a Jesús. En ninguna parte dice que Dios le respondió a Jesús. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Eso lo narra Lucas. Dice que Dios le envió un ángel. Lucas dice que Dios le envió es el único evangelista de los tres que dice que Dios le envió un ángel. Y muchas veces Dios no te va a mandar una respuesta a lo que tú estás orando, pero te va a enviar ¿qué? Un ángel, no dos. A las mujeres chismosas, que digo comunicativas, que fueron al día de la resurrección de Jesús, se le aparecieron dos ángeles. Pero Jesús uno. Porque lo sobrenatural nada más necesita de un ángel. Jesús fue consolado por un ángel. Ese ángel consoló a Jesús. ¿Qué es consolar a Jesús? Darle fuerza. Y muchas situaciones por las cuales oramos, lo que necesitamos es fuerza y sabiduría para saberla llevar, para saber vivir el proceso. Lo que Jesús necesitaba era fuerza. Entre la captura y la muerte de Jesús pasaron 18 horas. Entre la captura y la muerte. Y no fueron horas fáciles. Horas de bofetadas, horas de latigazos, horas donde le mecieron la barba. La mayor humillación que se le puede hacer a un judío es mecerle la barba o rasurarse. Le escupieron la cara, le quitaron su manto, le quitaron su túnica, lo desnudaron, le colocaron una cruz pesada sobre su cuerpo. Fue humillación. Recibió el mayor nivel de estrés. Ningún ser, ni usted ni yo lo podríamos resistir. Ningún ser humano podría resistir el nivel de estrés y de carga física que Jesús recibió en 18 horas. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a decir despacio, ojalá lo escuchen los que están en la transmisión. Porque te ama. Amén. Amén. ¿Sabe por qué lo hizo? Por amor a ti. Porque no habías nacido y ya Él te estaba buscando. Ni siquiera tus padres se conocían y ya Él sabía que tú ibas a ser salvo. Por amor a ti. Por amor a mí. Dios envió un ángel, como puede enviarte un ángel a ti en tus momentos de crisis. Ahora Jesús sabía algo que tú lo sabes y tú lo repites. El espíritu a la verdad está ¿qué? Pero la carne ¿qué es? Ahora Jesús lo estaba diciendo por Pedro, por Jacobo o por Juan o por él. No oremos para buscar solución, oremos para buscar fortaleza en medio del problema. Oremos por eso. Ustedes conocieron parte de mi testimonio ayer o del testimonio nuestro. Pero la otra parte no la conté ayer, porque no estaba mi esposa, pero hoy está y hoy la puedo contar. Y es que yo, en ese momento de quiebra financiera, conocí del Señor. Yo no fui a parar a una iglesia. Yo les dije anoche que no fui a parar a una iglesia cristiana. ¿A dónde fui a parar yo?
Claro, ya está monaguillo me convertí. Yo era el de las 6 de la mañana que leía, lo que uno lee ya se me olvidó, ¿sí? La parte que le corresponde al monaguillo. Pero en medio de mi crisis, yo tenía una segunda mujer en mi vida. Yo busqué una psicóloga y terminé enredado con la psicóloga. La busqué para que me ayudara a sacar adelante y ella me estaba metiendo con ella. Y mi esposa, alguien muy conocido de nosotros, una buena amiga en el mundo de nosotros, quien era juez de la República, ya se pensionó, la vio pasar desolada, llorando, la llamó, le habló de Cristo. Ni siquiera mi esposa sabía quién era Cristo, o bueno, no conocía de Jesús. Hace la decisión por Jesús y mi esposa dura 6 meses orando. Y la oración de mi esposa es: yo no quiero la porquería de marido que tengo, yo quiero un pastor. Yo quiero un pastor. 6 meses, o sea, 6 meses orando para que la porquería de su marido no volviera a casa, sino que regresara a quién. ¿Y a quién tiene como esposo hoy? Al que Cristo le cambió. Él le quitó la porquería espiritual y le Ella no pidió oración para la solución de su problema, sino para descubrir el propósito como familia, como parejas, como esposos. Escúcheme esto, iglesia. Ningún hombre sabía mejor que Jesús que el Espíritu a la verdad siempre está dispuesto, porque el Espíritu conoce a Dios. Pero la carne es débil, porque es naturaleza caída. Pero Jesús no era pecador, sí es cierto. Pero en ese momento se presentó como hombre. Acuérdense que Efesios dice que Él se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó? De su gloria. No dejó de ser Dios, pero Jesús caminó sobre esta tierra como usted y yo caminamos sobre esta tierra, lleno del Espíritu Santo, porque es la única manera en la cual se fortalece el Espíritu. Ahora escuche esto, dice Hebreos capítulo 5 versículo 7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice el 8: y en calidad de hijo fue obediente y aprendió obediencia a través de ¿qué? Del sufrimiento. Entonces, uno de los propósitos de la prueba o del sufrimiento es aprender ¿qué? Obediencia. Entonces, si tú pides solución, ¿qué no aprendes? Por eso las respuestas a tus oraciones no llegan vía email o vía WhatsApp. Llegan como antes, por marconis. Eso los viejos me entienden, ¿no? Antes había que colocar un marconi, ¿no? Un telégrafo, llegaba 3 meses después y ya el muerto, ya la persona se había muerto. Pues el problema ya había pasado. Ese es nuestro Dios. La situación era que Jesús en Getsemaní, escúcheme bien, Jesús en Getsemaní, como hombre, descubrió que podía agradar al Padre siendo obediente. Porque en ese momento Él se hubiese podido quitar del plan, pero no se podía quitar del plan, porque Él vino a cumplir una misión y no la iba a abortar. Amén. 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 Por eso esta lucha es más tenaz que la de la cruz.
Porque aquí la pelea es entre Jesús, Dios y Satanás. ¿Quién va a ganar? Y Jesús venció en Getsemaní. Jesús murió en Getsemaní. Y Jesús resucitó en Getsemaní. ¿Sostenido sobre qué parte de su ministerio? Sobre la oración. Segunda hora. La hora de la decisión. Segunda hora. La hora de la decisión. ¿Cómo se llama la primera hora? La hora de la oración. Tiempo de oración. La hora de la oración. Segunda hora. La hora de la decisión. De la determinación. ¿Sí? Ahora, muchos críticos insinúan que en Jesús hubo falta de valentía o quizás cobardía cuando le dijo a su padre: si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero quiero decirle algo: él no tenía miedo de morir, ni tampoco miedo al dolor, ni tenía miedo al de la cruz. Él no estaba pidiéndole al Padre que se abortara la cruz. Él sabía que la cruz era un propósito eterno. Como el santo Hijo de Dios que era, Él estaba dispuesto a hacer el sacrificio sumo por nuestros pecados, por el pecado de la humanidad. Sin embargo, como hombre que era, Él sí anhelaba otro método. ¿O no? ¿O quién ora? Señor, que yo me muera de un cáncer. La mayoría, ¿cómo oraríamos? Que yo me acueste y ¡pum! Cuando abra los ojos, ¿qué? No, yo soy San Pedro porque le ve las llaves. Chiste católico. Ahora, ¿sabes algo? Jesús sabía que había una batalla que librar en una cruz. Pero esa batalla la tenía que ganar primero en Getsemaní. Porque en Getsemaní, aunque él oraba al Padre, estaba peleando con Satanás. ¿Y a quién venció en Getsemaní? A Satanás. Porque Satanás siempre habla aquí al oído y dice: busca otro método. ¿Sí? Busca otro método. Busca otra manera. Pero el Padre había determinado una sola manera, llamada la cruz. La batalla de Jesús para someterse a la voluntad de Dios fue ganada en Getsemaní antes de que llegara al Gólgota. En ese huerto Dios decía que no y Jesús decía que sí. En ese huerto Jesús aceptó el juicio y el castigo divino que el pecado merece. Y en ese huerto Jesús dijo: consumado es, porque se había sometido al plan de Dios. En ese huerto, cuando Él dijo: no sea como yo, sino como tú. Yo no necesito conocer, es más, la Biblia no tiene un libro específico que diga: esta es la voluntad de Dios. Pero ella se encuentra entre Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21. Ahí la va a encontrar. Búsquela. O sea, ahí siempre va a encontrar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas de decisiones. ¿Cada cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días nosotros estamos expuestos a decisiones. Y aunque usted no lo crea, ¿hasta qué se va a poner? Debe ser consultado por el Señor, aunque usted no lo crea. Una vez un jovencito de la alabanza de la iglesia le dijo: pastor, ¿por qué no me puedo hacer un tatuaje? Dije: yo no te he dicho nunca que no te puedas hacer un tatuaje, tú te lo puedes hacer. Pero ahora te voy a hacer una pregunta: ¿en qué texto de la Biblia Dios te lo autoriza?
Segunda pregunta, ¿cuál es la razón o el motivo por el cual lo vas a hacer? Porque me gusta, eso no es una razón. Porque a todos nos gustan cosas. A mí me gustan todas las mujeres, pero yo tengo una nomás. ¿Aló? A mí me gusta el dinero, pero no asalto un banco. ¿Aló? Tengo que trabajar. Y tengo límites también. Dios me ha puesto límites. Y prefirió irse a la iglesia. Ya sabe por qué, ¿no? ¿Y sabe qué? Hoy no está en el evangelio. Ni él, ni la mamá de él, que era una tremenda líder de la iglesia, ni el papá, ni el hermano, ni la hermana. ¿Por qué? Porque las decisiones tienen que ver con la voluntad de Dios. Las decisiones. Si Cristo, no Cristo, perdón, porque en el Gólgota no estuvo Cristo, en el Gólgota estuvo ¿quién? Jesús. Si Jesús hubiera dicho que no, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Existiría este templo? ¿Existiríamos como pastores? ¿Existiría usted como líder? ¿Estaría usted como creyente de este lugar? No. Pero en Getsemaní Jesús dijo sí. Y en Getsemaní Jesús dijo consumado es. Y en Getsemaní dijo al Padre que le entregaba su alma, su espíritu y su cuerpo. Allí estaba entregando todo. Ahora tome esta ilustración y ya voy terminando. Cuando usted practica un deporte, y voy a tomar el del atletismo, usted sabe que para usted ejecutar cualquier deporte, ¿qué tiene que ser previo antes a la competencia? Entrenamiento. Y en el ejército, ¿alguien ha sido del ejército aquí? Yo no sigo del ejército, ¿sí? En el ejército hay un dicho o un refrán que dice que el entrenamiento sea tan ¿qué? Tan fuerte y tan duro que la batalla te parezca un juego. Entonces, ¿cuál fue el entrenamiento de Jesús como hombre? ¿Cuál fue el entrenamiento de Jesús como hombre? Ya lo hablé, la oración. Ahora, cuando él entró a la batalla final, allá en la cruz, ¿dónde había vencido ya Jesús? En las oraciones. ¿Aló? ¿Te da idea de lo que tienes que hacer? ¿Te da idea de lo que tienes que hacer? Por eso ningún método de evangelismo sirve. Porque el único método de evangelismo que sirve se llama oración, orar y acción. O sea, yo oro y voy. Oro y voy, oro y voy, oro y voy. Mi testimonio, se lo hablo al uno, se lo hablo al otro. Vea, ¿cuándo fue que prediqué donde Kelly y febrero? Okay. Están apareciendo gente de un lugar, ¿puedo decir una ciudad? De un lugar que se llama Marmato, Caldas. Simplemente porque alguien escuchó mi testimonio. Y ya me estoy reuniendo con una familia de 14 personas vía web, vía WhatsApp, no, abrimos un Zoom. Ya nos están esperando. Por una sencilla razón, conté mi testimonio. Cuando tú cuentas tu testimonio tiene el poder para atraer por lo menos una persona. Y si tú todos los días todos los años, atraes una persona contando tu testimonio, en ventas se le enseña a los vendedores que detrás de 10 no hay ¿qué? Un sí. O sea, si tú eres empresario, cada vez que un cliente te dice que no, tienes que pasar 9 para que el 10º te diga ¿qué? Sí. Y así es el evangelismo. Pero está basado en la convicción de quién soy, lo que ha hecho Jesús en mi vida y el valor que le doy a la cruz. Cuando una iglesia no crece, esa iglesia no le está dando valor a la cruz. La iglesia tiene que darle valor a la cruz. A la cruz.
Un día le dije, Señor, yo no le voy a predicar a la gente de 40 para arriba, eso que lo haga otra iglesia, le voy a predicar de 40 para abajo. Los más viejos en la iglesia somos mi esposo y yo. Porque decidimos darle valor a la cruz. Porque sabemos, porque entendemos cuando Jesús le dijo a un tal Simón, Simón, ¿sabes por qué a esta mujer se le ha perdonado más? Porque ha pecado más. Y como yo sé el tipo de pecador, yo le digo a la gente, yo era un buen hijo del diablo. Pero cuando me convertí a Jesús decidí ser el más excelente hijo de Dios. Y trabajo todos los días para ser el más excelente hijo de Dios. Y procuro todos los días sentarme con alguien y compartirle de Jesús. Todos los días lo hago. Juan Valdés se ha tapado de plata conmigo porque me voy en Juan Valdés y digo, el que se me siente aquí al lado, yo le predico y le comparto porque le comparto. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí metí las examinadas. La iglesia que pastoreamos nació en un centro comercial de aquí. Durante un año, todos los días, me tomaba un tinto en ese lugar, en esa venta de café excelente. Costoso, sí, pero es que el precio que pagó el Hijo de Dios es más costoso lo que pague por un tinto o 2 tintos para salvar una vida. Gloria a Dios. Hora de la decisión. Y tercera hora, y les prometo que terminamos, la hora del dolor. La hora del dolor me habla que en Getsemaní hubo más agonía en Getsemaní que en la cruz. ¿Sabe que la característica de Lucas dice que las gotas de sudor de Jesús eran como gotas de sangre? Eso tiene un nombre, no sé si por aquí lo escribí. Creo que no. Así. Se llama hematidrosis o hemohidrosis. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Y es que cuando una persona está bajo gran presión, el sudor llega a tener gotas de sangre. Es decir, llega a tener, o sea, es tanta la presión arterial que la persona no solamente suda el agua, pues la parte salina que bota el cuerpo, porque usted sabe que nosotros transpiramos es para vida. Es decir, si nosotros no transpiráramos, nosotros nos muriéramos, nos intoxicáramos, la sangre se intoxicara, pero transpiramos para vida. Y hay gente que no le gusta la transpiración, pero transpiramos para vida. Pero Jesús en ese momento transpiró para vida. Y era tan fuerte que su sangre se combinó con las gotas de sudor. En la cruz no dice que él botó gotas de sudor y de sangre. En la cruz él derramó toda su sangre para un nuevo pacto. Entonces, ¿dónde murió Jesús realmente por ti y por mí? En Getsemaní. ¿Sabes dónde morimos para Jesús? Nosotros, en la cruz. Él murió en Getsemaní por ti y yo por él tengo que morir en la cruz. Él murió para que yo tuviera vida, para que tú tuvieras vida, y yo vivo para exaltarlo a él, para glorificar el nombre de él. Pongámonos en pie y démosle gloria y honra al Señor. Ahí me puede castigar, por favor.